Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, librándolos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los oprimieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que los libra de todas sus desgracias y angustias, y han dicho: No, más bien constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus millares. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue tomado el clan de Matri. Y de éste fue elegido Saúl, hijo de Quis. Y lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez al Señor: ¿Aún ha de venir aquí ese hombre? Y el Señor respondió: He aquí que está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y lo trajeron de allí. Y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Han visto al que el Señor ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritaba diciendo: ¡Viva el rey! Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey, y lo escribió en un rollo que guardó delante del Señor. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios había tocado. Pero unos perversos dijeron: ¿Cómo nos va a librar este? Ellos lo tuvieron en poco y no le llevaron un presente. Pero él cayó. Oremos al Señor. Padre nuestro, una vez más queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda ser clara delante de nuestros ojos. Háblanos, Señor, porque necesitamos realmente escuchar tu voz. En nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo Dios, en su providencia, guió todos los eventos para que Samuel pudiera ungir a Saúl como el rey sobre Israel. Sin embargo, también vimos que no era aún el tiempo en que Saúl sería manifestado públicamente como el rey en Israel. De hecho, Samuel le había dicho: espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. La unción entonces quedó entre Dios, Samuel y Saúl. Nadie más supo de eso. Y el verso 17 del capítulo 10 nos dice que Samuel convocó al pueblo delante de Dios, delante del Señor, en Mizpa. Exactamente en el mismo lugar donde años antes el pueblo se había consagrado al Señor, sería el lugar donde el rey designado por Dios sería dado a conocer al pueblo. Pero sucedió algo inesperado. Cuando fue elegido el rey no estaba, el rey había desaparecido. El hijo de Quis parecía estar tan perdido como lo habían estado antes las asnas de su padre. Finalmente, se encuentra escondido entre el equipaje de los que estaban allí. A todas luces, este incidente parece jocoso. Se escoge a un rey y el rey no está, el rey desaparece. Y cuando logran hallar con el rey, descubren que él estaba escondido. Se había escondido entre el equipaje. Ahora es natural que nosotros nos preguntemos: ¿qué nos enseña esta porción de las Escrituras? Porque más allá de lo jocoso de esta situación, hay algo importante aquí que Dios quiere enseñarnos. Entonces, con esto presente, hoy les quiero hablar sobre el siguiente tema. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y lo primero que vemos es que
el texto nos demuestra aquí la firmeza de la palabra de Dios. La firmeza de la palabra de Dios. Lo primero que hace Samuel, luego de convocar al pueblo delante del Señor, es recordarles una vez más la palabra de Dios. Verso 18, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, librándolos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los oprimieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que los libra de todas sus desgracias y angustias, y han dicho, no, más bien, constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus millares. Fíjense que esto no era una simple ayuda a memoria de lo que habían pedido, sino más bien es un llamado de Dios una vez más para que el pueblo esté consciente del pecado que habían cometido al elegir, al pedir, al querer un rey igual que las demás naciones. Samuel les recuerda la gran liberación que Dios obró en el Éxodo y de todas las liberaciones que Dios ejerció cuando ellos eran oprimidos por sus enemigos. Pero una vez más, vemos que en vez de demostrar gratitud al Señor, el pueblo fue completamente indiferente. Por eso Samuel les dice de parte del Señor, pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que los libra de todas sus desgracias y angustias, y han dicho, no, más bien constituye un rey sobre nosotros. ¿Qué es esto? ¿Sino un llamado al arrepentimiento? ¿No está Dios, por medio de su siervo Samuel, una vez más llamando a su pueblo a que vea, contemple con claridad su pecado? Alguien podría pensar que Samuel fue bastante desatinado en esta ocasión. El pueblo se había reunido para elegir a un rey y Samuel los confronta con duras palabras. Sin embargo, ya que Israel ha rechazado al Dios que salva y no se ha arrepentido de ello, podríamos esperar que Samuel les dijera amablemente, oh, qué bueno es verlos a todos ustedes hoy en este día. Fíjense, el Señor nos ama demasiado para ser amables con nosotros cuando pecamos. Su palabra puede perseguirnos sin cesar hasta que nosotros realmente la escuchemos y confesemos nuestro pecado. Incluso la palabra de Dios puede arruinar un buen momento si de esa manera capta nuestra atención y nos lleva al arrepentimiento. Entonces vemos en primer lugar la firmeza de la palabra de Dios. Una segunda cosa que nos muestra el texto es la precisión de la elección de Dios. Luego que Samuel llama a presentarse delante del Señor al pueblo, lo hace según sus tribus y millares, como nos dice aquí el verso 19. Y fíjense que Samuel guió todo este proceso de elección a través de la suerte. Comenzó con todas las tribus hasta que finalmente la suerte cayó en un solo hombre, Saúl, de la tribu de Benjamín. Y nosotros sabemos que Dios usa la suerte o usó la suerte para revelar su voluntad. Lo que el Señor había revelado en privado a Samuel, finalmente lo hace aquí público en Israel. Esta unción secreta, esta unción de Saúl, se confirma mediante la elección pública. Lo que Dios había hecho en secreto, ahora entonces lo declara delante de todos. Y fíjense que la elección del Señor fue muy precisa. Nos dice que la tribu de Benjamín fue tomada, fue elegida, fue seleccionada por el Señor. No por ser la mejor de las tribus, sino porque Dios quiso, porque fue su voluntad. Recordemos que la tribu de Benjamín había sido prácticamente diezmada durante una guerra civil, tal como registra el libro de los Jueces. Y por eso cuando Saúl le dijo a Samuel, no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, no solo estaba reflejando humildad Saúl, sino que estaba hablando una verdad. La
tribu de Benjamín había prácticamente desaparecido durante esta guerra civil. Por lo tanto, vemos cómo Dios una vez más elige lo débil para avergonzar a los fuertes. Elige a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, a aquellos que se creen mucha cosa. Tercera cosa que nos menciona el texto es la necesidad de la dirección de Dios. La necesidad de la dirección de Dios. A simple vista, nos parece el hecho de la ausencia del elegido como una anécdota que el narrador no quiso pasar por alto. Pero parece ser que hay aquí mucho más que solo registrar lo que sucedió durante la elección. Fíjense que el verso 21 nos dice, lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. El pueblo se había concentrado en Saúl, lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. No quiero darle muchas vueltas a esto, pero vemos aquí un eco con lo que había pasado en el capítulo 9, cuando Saúl junto a sus siervos van en busca de las asnas de su padre y no las podían hallar, Y cuando finalmente supieron dónde estaban las asnas, cuando conversaron con Samuel y Samuel les reveló que las asnas ya habían sido halladas. Por lo tanto, aquí más que una ironía, más de lo que podríamos decir se trata de un evento anecdótico, Israel tiene que entender que él no tendrá éxito en encontrar a su rey por sí mismo, así como Saúl y sus siervos no habían tenido éxito de encontrar las asnas de su padre por sí mismo. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El pueblo del Señor es tan dependiente de Dios que necesita ser recordado de esto una y otra vez. Por lo tanto, estos versículos destacan cuán dependiente Israel es del Señor, hasta el punto de que ellos solo pueden encontrar al rey cuando Dios les dice dónde está ese rey. Israel no puede arreglárselas sin el Señor, ni siquiera en los asuntos más simples como es encontrar a un rey que estaba perdido. Y obviamente podemos encontrar una aplicación teológica a esto para nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Señor? ¿Qué es lo que podemos conseguir sin Él? ¿Qué es lo que podemos efectuar sin la ayuda de nuestro Dios, sin la dirección de nuestro Dios, sin el obrar de nuestro Dios? Absolutamente nada. Jesucristo lo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Ojo, Jesús no dijo, separados de mí, algunas cosas no van a poder hacerlas. Él dice, nada podrán hacer. Cuarta cosa que vemos en este texto, la división que causó la elección de Dios. La división que causó la elección de Dios. Verso 27, pero unos perversos dijeron, ¿cómo nos va a librar este? Ellos lo tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. Es muy común que después de una elección no todos quedan satisfechos, no todos quedan contentos. Aunque un grupo celebró, como nos dice el verso 24, ¡viva el rey!, hubo reacciones opuestas también a este rey elegido. Nos dice el verso 26 que algunos valerosos cuyos corazones Dios había tocado, siguieron a Saúl. Esto obviamente fue un apoyo, fue un aliento para él, tener este contingente de hombres que lo acompañaban. Pero luego nos dice el texto que unos perversos, literalmente dice hijos de Belial, que sería más o menos como los que tienen nada, los que no tienen bienes. Se habían preguntado qué cosa estos perversos, ¿cómo nos va a librar este? En otras palabras, ¿qué puede hacer este campesino, este granjero benjamita por nosotros? No se puede perder el punto. El rey causa división. El rey sufre rechazo, incluso en Israel. Quizás no podemos evitar la
ver aquí una analogía con nuestro Señor Jesucristo. Y es probable que sea una analogía legítima. No porque Saúl sea un tipo de Cristo, sino porque el oficio, este oficio real que Saúl ejerció, lo comparte con el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Los perversos locales, nos dice el texto, rechazaron a Saúl, no solo como persona, sino también lo rechazaron en su oficio como el rey escogido por el Señor, a través del cual el Señor libraría a su pueblo Israel. Y de hecho, fíjense que Jesús, él también dijo que su misión traería división. Hubo quienes en Israel dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es ahora que dice, he descendido del cielo? En otras palabras, estos hombres dijeron, ¿qué tiene de especial este Jesús? ¿Qué tiene de particular este Jesús? ¿Cómo nos va a librar este Jesús? Los hombres y las mujeres hoy aún desprecian al siervo y rey designado por el Señor. Piensan después de todo, ¿qué puede hacer por nosotros un judío ejecutado como un criminal hace 2000 años atrás? ¿Qué tiene que ver Jesús con la forma en que yo enfrento el juicio final? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver Jesús con mis miedos? ¿Qué tiene que ver Jesús con mis desastres? ¿Cómo puede este tipo salvarnos? ¿Dónde está el rey?, se preguntaron los israelitas. Pero es una buena pregunta para nosotros. ¿Dónde está el verdadero rey de mi vida? ¿Quién es mi rey? ¿He encontrado al Rey Jesús? La venida de Cristo ha dividido el mundo. Algunos, con el corazón conmovido por el Evangelio, han corrido a la cruz de Jesús para ser limpiados de sus pecados y así vivir como sus discípulos. Pero muchos otros desprecian a Jesús y le niegan tanto la alabanza como la fe. Cuando Saúl fue presentado a Israel, el pueblo gritó con un gran optimismo, ¡viva el rey! Entonces, ¿qué le diremos al Señor Jesús que viene en la gloria de su gracia y poder? Al verlo como aquel que supera a todos los demás, al verlo como aquel que es incomparable, que murió por nuestros pecados en la cruz y que ahora reina para siempre. Seguramente, al verlo así, haremos eco de las palabras de los israelitas con mucha más esperanza, con mucha más alegría y con una esperanza cierta y segura. Como señaló el profeta Amós, Dios en su ira le dio a Israel un rey. Pero ahora Dios, en su misericordia, nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. Si Dios abre nuestros corazones para ver a Jesús en la gloria de su gracia, nosotros vamos a decir que viva el Rey Jesús, que viva el Rey Jesús. Y recuerda que el reinado de Jesús nunca fallará. El reinado de Jesús nunca, jamás terminará. Y aquellos que se postran delante de su trono reinarán con Él por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por mostrarnos en ella al verdadero Rey, al Rey Jesús. Y ya no tenemos que andar buscando a ningún rey, porque lo tenemos a Él, quien es el Rey eterno, el Rey de gracia, el Rey de gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer más a este Rey maravilloso, a este Rey perfecto que es Jesús. Oramos en su nombre bendito. Amén.